Buenas tardes, mi nombre es Francisco Morales y bienvenidos a Cinetos. El día de hoy les quiero hablar de esta joyita que me acaba de llegar hace unos días, que es una edición de las 3 películas de la trilogía del dólar o la trilogía del hombre sin nombre, que es Por un puñado de dólares, Por unos dólares más y El bueno, el malo y el feo. Les voy a hablar de esta edición a grandes rasgos, les voy a hablar de historia del Spaghetti Western, les voy a hablar de historia de cómo se hicieron estas películas también, les voy a dar algunos datos de cómo se movía el cine en esos años, les voy a dar algunos datos de las ediciones y al final les voy a dejar el link de Amazon abajo, que es donde la conseguí. La verdad está muy buena, está económica, no está muy cara y eso sería todo. Espero que lo disfruten. Antes que nada quiero decir que realmente estoy muy emocionado. Pasé años buscando una edición como esta. Y bueno, ¿de qué se trata? Yo me acuerdo que a unos 10, 12 años, cuando yo entraba a los Saharis o a los mix-ups de mi ciudad, yo encontraba las ediciones de estas películas por separadas y eran unas ediciones blancas, grandes y como acolchonadas. Y cada una rondaba entre los 800 y los 1000 pesos, que era algo así como unos 50 dólares, 40 dólares. Pero eran ediciones muy completas, estaban totalmente remasterizadas, tenían muchísimo material extra, pero pues como digo, eran un poco caras y con el tiempo fueron un poco difíciles de encontrar. De hecho, hubo un punto en que nada más encontraba el bueno, el malo y el feo, y las otras dos pues dejaron de estar en el mercado por varias razones. Hasta hace poco que decidí que quería ya tener estas películas en mi colección, fui buscando y de nuevo las encontré un poquito elevadas de precio porque bueno, yo no me gustaba la idea de tener ediciones normales, yo quería tener las ediciones lo más completas posibles. Como les dije en mi video de bienvenida, a mí me gusta mucho coleccionar las ediciones más especiales posibles. Esta fue la que más me gustó. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de estas películas. ¿Cuál es la historia realmente detrás de ellas? Bueno, están dirigidas por Sergio Leone, el cual es uno de los directores más respetados a nivel mundial. Ha sido influencia para muchísimos otros artistas, como lo fue Stanley Kubrick, Quentin Tarantino, los hermanos Coen. Y de hecho, podemos encontrar mucha de su influencia en otro tipo de cine, como en el cine de explotación japonés de los años 70. Y bueno, Leone era un director que desde siempre estuvo involucrado en el cine. Desde niño sus papás se dedicaban a la industria. Creció en Italia en un momento que fue muy fructífico, que fue en los años 50, cuando existía un género llamado el neorrealismo italiano. De hecho, él participó como asistente de dirección en una de las películas más recordadas de este periodo, que es Ladrón de bicicletas. Después estuvo involucrado en el cine Peplum. El cine Peplum era el cine como de romanos, griegos, ese tipo de cosas. Era un género de explotación. De esos años, Espartaco es un muy buen ejemplo. Actualmente 300 podría ser considerado una película de revival del cine Peplum, y participó también en otras películas como lo fue Quo Vadis o Ben-Hur, donde creo que, si la memoria no me falla, él fue asistente director y llegó a dirigir una escena de esa película en su totalidad. Después él empezó a hacer sus propios proyectos. La primera de él fue el Colosio de Rodas. Esa película nunca la he visto, hasta hace muy poco la encontré maquilada en Amazon también, pero la verdad no me llama mucho la atención. Algún día la veré pues simplemente por el nombre, pero en sí de hecho ni siquiera la toman mucho en cuenta cuando hablan del director. Y posteriormente empezó a realizar westerns. ¿Qué sucedió? Sergio Leone tenía una cierta mirada, una cierta visión acerca de cómo hacer westerns. Él quería apartarse de los trabajos de John Ford, de Howard Hawks, que llegaban a ser muy moralistas en algún punto, y él tenía sus propias ganas de querer hacer sus propias películas de vaqueros. Y su primer proyecto de estos fue Por un puñado de dólares, A Fistful of Dollars, no recuerdo el nombre en italiano exactamente, que es de hecho, no puede ser considerado un remake, es más bien como un plagio, una copia de Yojimbo de Akira Kurosawa, porque él nunca compró los derechos y simplemente lo tomó y la adaptó. Que de hecho después hay muchísimas spaghetti westerns que muchas personas hicieron eso, que tomaron otras ideas de otras películas y las hicieron propias. Esta película de Kurosawa, que es Yojimbo, pues como les dije, dio paso a Por un puñado de dólares, y tiene una tercera versión directa, que es Last Man Standing, El último hombre de pie, protagonizada por Bruce Willis y Christopher Walken y dirigida por Walter Hill, el director de Warriors. Esa película está muy chida, la verdad está muy padre esa película. Es de los años 90. Entonces, bueno, él la tomó, él la hizo y empezó a crear su proyecto, etc. Y realmente fue una película muy barata. Rondaba, según tengo entendido, su presupuesto fue alrededor de $150,000, lo cual es bastante bajo para cualquier película. En ese tiempo era una película de súper bajísimo presupuesto. Era una película de explotación sin más. Fue grabada en una zona de Italia que de hecho
estudio después se convirtió en el máximo referente para hacer los spaghetti westerns porque era muy barato poder rodar ahí. Y aquí es donde entra Clint Eastwood a la historia. Ahora bien, ¿cómo entró Clint Eastwood aquí a esta producción? Es una historia un poquito curiosa. De hecho, para los que vieron Érase una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, la historia principal de Cliff y de Rick, o sea, el personaje de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, estaba basada en cómo se seleccionaron estos personajes. La primera opción de Sergio Leone no era Clint Eastwood, de hecho era Charles Bronson, que después terminó haciendo Érase una vez en el oeste. Clint Eastwood no tiene el semblante que ya después es el que más lo conocemos. De hecho, él no se ve así, él se ve así. Y antes de eso rodaba películas y rodaba series de muy bajo presupuesto y que realmente no tenía mucho valor cinematográfico, y su carrera estaba muy estancada para este entonces. Aquí entra Leone. Leone le ofrece el puesto a Charles Bronson, le gustaba más su aspecto visual y la manera en la que él se comportaba, pero a Bronson no le gustó la idea porque era una copia directa de Yojimbo. Así que bueno, Leone se puso a buscar, se hizo el casting, etc. Y finalmente le ofrecieron el papel a Eastwood. Eastwood tampoco le gustaba mucho la idea, pero al final dijo, bueno, pues voy a ir a Italia, me voy a pasar a España, van a ser 3 semanas, me van a estar pagando, entonces... Y la película de Yojimbo a él le gustaba mucho, así que después decidió que era una idea interesante y fue una grabación muy accidentada totalmente. De hecho, hubo muchas discusiones y Eastwood no sabía hablar italiano y Leone no sabía hablar inglés. Se comunicaban por señas, hasta inclusive por gritos. De hecho, la versión original de la película ni siquiera estaba doblada al inglés. Bueno, por ende no era el doblaje original de Eastwood, era un doblaje de alguien más. ¿Por qué? Porque apenas acabó la película, Eastwood se fue. Él estaba harto de Leone, estaba harto de estar allá, no le gustaba. Él en su cabeza era una película terrible, no iba a tener nada de éxito. Y patitas para que las quiero. De hecho, la versión original de la película es el italiano. Yo nunca la he podido ver, ni siquiera escenas. Creo que me supongo que ya no debe existir. Aquí también fue cuando empezó a trabajar Ennio Morricone con Leone, que después hizo las siguientes 2 películas de la trilogía, que es esta banda sonora que casi todos reconocen. Y bueno, de hecho casi nadie le tenía muchas esperanzas al proyecto. Creo que Leone era el único que realmente estaba muy aferrado a hacerla. Cuando se estrenó la película ni siquiera tuvo un estreno de lujo. Era simplemente a ver si le va bien o le va mal. Y le fue bien, le fue muy bien. De hecho fue de las películas más taquilleras desde entonces. Fue un boom. Fue tan exitosa que hasta Kurosawa desde Japón le llamó la atención y terminó embaucado en un problema legal con Leone, que a la larga terminó ganándolo Kurosawa. Kurosawa recibía algo así como el 50-60% de las ganancias de la película en Asia y en Asia y en Europa, pero aún así la película fue un exitazo total en todas partes del mundo. Y de hecho es curioso porque es de las pocas películas de explotación que han tenido este éxito y este reconocimiento artístico. Esta fue la fundadora del Spaghetti Western. El Spaghetti Western tiene algunas otras películas que no son muy reconocidas por la crítica, que podrían ser muy violentas o podrían ser consideradas muy corrientes. Entonces realmente la trilogía de Leone más tal vez El Gran Silencio o Django han de ser de las pocas películas que sí eran considerados como cine verdadero en esos años. Entonces a la película le fue tan bien que querían hacer una segunda parte. Para esto Eastwood ni siquiera había visto la película. Él se había enterado que la habían estrenado, pero no la quiso ir a ver. Él pensaba que iba a ser un fracaso rotundo hasta que vio las críticas. Un día se juntó con sus amigos, fueron al cine y fue una película extraordinaria. Les encantó a todos. Y dicho sea de paso, obviamente esto catapultó la carrera de Eastwood totalmente. Entonces se planeó la segunda película, que viene siendo por unos dólares más. De nuevo Leone no quería a Eastwood. Él estaba casado con la idea de querer trabajar con Charles Bronson. A él se le hacía muchísimo mejor perfil que el que estaba buscando, pero Bronson tampoco la quiso hacer. Él lo consideró simplemente que era una secuela o una versión mejorada de la primera parte. Así que una vez más Leone dijo, bueno, pues está bien, vamos a trabajar con Eastwood. Aunque no nos llevamos muy bien, pero la película tuvo muchísimo éxito. Y aquí incluyeron a otro par de actores también muy famosos, que fue Klaus Kinski, que después agarró mucha fama haciendo películas con Werner Herzog. Y también apareció Lee Van Cleef, que ya tenía ciertos
cierta fama por haber trabajado en Estados Unidos en otras películas de vaqueros. Y después haría otras películas de explotación muy famosas, como algunas fueron Escape de Nueva York de John Carpenter. Apareció en El bueno, el malo y el feo siendo Angel Eyes del mismo Sergio Leone unos cuantos años más tarde. Esta película tuvo más presupuesto y ya se le apostó un poco más. Fue un éxito de nuevo, repitió Ennio Morricone haciendo la banda sonora. Fue realmente algo que tuvo muchísimo impacto otra vez. Las taquillas estaba a reventar, Leone era un genio, inclusive ya habían aparecido otras películas de Spaghetti Western, pero aún así Leone seguía siendo la calidad de película que ya conocemos actualmente. Es mi menos favorita de las tres, la vi de hecho nada más una vez, se me hacía un poco larga, pero realmente está muy muy buena la película. Y así llegamos a la tercera parte, que es El bueno, el malo y el feo, que es la más famosa de las tres. Para cuando El bueno, el malo y el feo se hizo, la verdad es que ya había una cierta incógnita de qué podía hacer Leone. Ya había hecho otras dos películas que fueron muy exitosas. Ennio Morricone había hecho grandes bandas sonoras también. Entonces se preguntaron qué podían hacer con esta tercera. Y que además representaba para su director el momento definitivo para poder entrar al mercado de Estados Unidos. Así que terminó haciendo una película que fue La máscara de las tres. La primera, como ya dije, tuvo un presupuesto de $150,000. La segunda rodó las $500,000-600,000. Pero la tercera ya contó con $1.2 millones como presupuesto. Una vez más Eastwood volvió, ya no se le pidió a Charles Bronson hacer la película, pero era más bien como un compromiso porque Leone veía que él quería terminar de una cierta forma el ciclo, por eso siguió pidiendo este actor. Volvió Lee Van Cleef, se incluyó a Eli Wallach, que de hecho es un actor que hizo muchísimas películas también de explotación y que estuvo en muchos proyectos en México, en España, en Estados Unidos, en Italia. Si no la han visto, véanla, si ya la vieron ya saben de lo que hablo. Es una joya de pies a cabeza, dura 3 horas, son de las 3 mejores horas que van a ver en toda su vida. Tiene escenas increíbles, tiene momentos muy icónicos, la banda sonora es extraordinaria. Es lenta la película, es larguísima también para lo que es. Se dejaron muchas escenas eliminadas, pero una vez más fue un exitazo impresionante. Es realmente considerada hasta ahora una de las mejores películas de la historia. Para muchos es la mejor película de vaqueros. Está totalmente catapultada en todos los rankings. En 1966 me parece que es cuando apareció. Fue uno de los exitazos de verano. Y que fue la que terminó de poner en un podio muy alto tanto a Leone como a Eastwood. Y bueno, ya después esta fue la última vez que colaboraron los dos. Ya no quisieron seguir trabajando juntos. Finalmente Charles Bronson accedió a trabajar con Leone para hacer Érase una vez en el oeste. Y bueno, esa es otra historia. Realmente están muy padres las películas. De hecho hizo otra trilogía Leone que es Érase una vez en el oeste, Érase una vez en la revolución y Érase una vez en América. Las tres muy buenas, las tres con grandes actores. Se las recomiendo bastante. Pero bueno, vamos a regresar a estas tres películas. Datos que les puedo decir curiosos de ellas. Ahora, aquí les voy a contar el dato inútil, pero más que a mí me parece más curioso de ese momento en que todo se va uniendo en el arte popular, lo cual a mí siempre me han gustado mucho esas historias que puede llegar a tener el cine. Las primeras dos películas tuvo un director de fotografía que se llama Massimino Dallamano, me parece. Después hizo una película que se llama Venus in Furs, que estaba basada en un libro de sadomasoquismo francés, que a la vez fue el mismo libro que inspiró a Lou Reed y a John Cale para escribir Venus in Furs, la canción Venus in Furs, que aparece en el primer disco de la Velvet Underground. Sin embargo, Massimino Dallamano no le pudo poner Venus in Furs a su película, le puso algo así como The Devil in the Flesh, porque ya existía una película con ese título que fue dirigida por Jesús Franco, que es un director muy importante, pero a mí no me gustan sus películas, de cine erótico español, italiano, francés de los años 60 y 70. Siempre se me ha hecho como que muy curioso ahí cómo se van uniendo los nombres, ¿no? Clint Eastwood no fumaba ni tampoco tomaba alcohol. De hecho, hasta el día de hoy creo que el señor es abstemio de las dos cosas, por eso se ha mantenido también. Cuando a él le tocaban rodar las escenas de que estaba fumando, él ni siquiera fumaba, la prendían exactamente antes de poner a grabar, por eso hay muchas tomas que pues se ve que está apagado, solamente son las cenizas. Lo que ya pues, todo el mundo sabe, el poncho él lo compró justo al llegar a Italia, le dio un poco de frío, lo compró en el aeropuerto y ese fue el poncho que utilizó para las tres películas. No le gustó trabajar con Leone, pero según lo que he leído es de las personas más éticas en el mundo del cine, siempre ha hablado muy bien de él después. Dice que tuvo muchos problemas, pero que al final le pudo aprender muchísimo para hacer la extraordinaria filmografía de Eastwood que hizo a partir de los años 70.
Ahora sí, dicho lo anterior, ya les hablé un poco de la historia de las tres películas, ya les dije, no, pues realmente de qué se tratan, pues véanlas, no, tampoco no tienen mucha historia. Ahora bien, vamos a la edición en sí. Como les decía al principio, existían otras ediciones que eran las versiones especiales de estas tres películas que cada vez son más difíciles de encontrar. Bueno, ya cuando yo quise poder agregarlas a mi colección, no podía encontrarlas por ninguna parte y encontré este paquete. Y lo que más me gustó de estas películas es que son las tres ediciones especiales juntas. La verdad es que están muy bonitas. Ahí la pueden ver cada una. Cada una son, como les dije, las ediciones especiales que se vendían. Y de hecho trae muchísimo material extra. Le di una ojeada cuando la puse. Es alrededor de unas 5 o 6 horas lo que trae entre las tres. Y por eso a mí se me hace muy valiosa esta edición. Podemos tener muchísimo material de otras personas que estuvieron involucradas en las producciones. Tiene también una cosa muy bonita que a mí me gustó bastante. Y que son estos detalles. Esta es la misma carátula. Que por cierto, la carátula está muy buena también, lo cual es algo que a mí me interesaba mucho porque normalmente, bueno, hasta hace unos 15 años cuando cuando existían ese tipo de antologías o empezaron a existir, hacían ediciones muy feas, casi no tenían material extra, las portadas estaban muy chafas. No tenían las ediciones de los discos, eran cualquier cosa. Inclusive te venían las mismas películas 5. Me acuerdo que había una edición de Rambo que antes de que saliera las 5, que eran las 4 películas en una sola. A mí eso siempre se me hizo muy chafito. Pero hubo un tiempo de acá que ya empezaron a hacer ediciones un poco más completas. Por ejemplo, esta de Alien, yo me acuerdo que tendré unos 8 años con ella. Son las 4 películas de Alien, son 8 discos en total. Es una ganga, me costó alrededor de 9, 10 dólares. Son 200 pesos mexicanos. Y bueno, la edición se me hizo muy bonita. De nuevo, yo recordaba que de niño yo veía ediciones que era una sola película, una sola caja con las 4 películas, lo cual no me gustaba mucho. Ya regresando a estas ediciones, eso fue lo que me gustó bastante de estas películas, que traen todo este material, que están compresas todas las ediciones en una sola caja. Y que además realmente es muy accesible. Esta edición me costó 550 pesos mexicanos, que son alrededor de unos 30 dólares más o menos. Me llegó en 5 o 6 días. A veces he comprado películas que se tardan 1 mes, 2 meses en llegar porque vienen de otra parte del mundo. Pero este no es el caso con esta. Ahora bien, vamos a la edición en sí, la película en sí. ¿Cómo se ve? ¿Qué tal se escucha? Se ve extraordinario. La verdad es que la manera en la que remasterizaron las películas, el cómo se escucha, es una cosa completamente impresionante. Escuchar la banda sonora de Ennio Morricone así, con esta calidad, es impresionante, de verdad. Es algo que me gustó muchísimo de esta película. Digo, si a ustedes no les gusta mucho la cosa esta del material adicional, si a ustedes no les importa mucho todo lo que pueda tener, y quieren simplemente las películas, repito, es una calidad extraordinaria la que tienen. Ahora bien, otra cosa que la verdad a mí me gustó mucho de esta edición en específico es que cuando yo empecé a buscarlas por separado, todas estaban carísimas. Todas, o sea, ya entre las tres me iba a salir algo así como unos 60, 70 dólares. De hecho, la única edición que podía encontrar es esta, esta es la única edición del bueno, el malo y del feo, que me acuerdo que llegaban a vender. Esta me la regaló un muy buen amigo mío. Y bueno, encontré después esta edición que ya eran las tres. Y que además, como les digo, venía con un precio bastante accesible. En total te viene saliendo como unos 200 pesos por cada película. Entonces la verdad se me hace una muy buena inversión si te gustan estas películas o te gusta el cine en general. Y bueno, eso sería todo. Una vez más les dejo el link de Amazon abajo por si se animan. Realmente muchísimas gracias por haber visto este video. De nuevo, está muy padre la edición, está muy completa. Si les gustó lo que vieron aquí, regálenme una suscripción. Y si no, pues déjenme sus comentarios y hasta luego. Mi nombre es Francisco Morales y esto es Cine de Todos.